¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua, aquí desde Vinomundo para disfrutar de la política con P mayúscula. Pensemos en voz alta. A veces pensamos que la política se limita solo a los partidos políticos. En la política hay grupos de interés, grupos de presión, que también se meten en el rol de esa lucha por el poder que significa la política. Hay grupos muy significativos que constantemente están en ese juego y que también cuando cambia el gobierno cambian de estrategia dependiendo de quién va a gobernar. Vamos a un nuevo gobierno a partir del próximo mayo y seguramente los sindicatos deben estar haciendo sus cálculos también de cómo serán sus estrategias, de cómo será su comportamiento a partir del cambio de gobierno. Sobre eso y sobre el tema de los sindicatos vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. Para la propuesta que les hice en la presentación del programa, busqué con toda sinceridad dos sindicalistas que al menos a mí me parece que son estudiosos, que son profundos y que tienen un compromiso de años con el sindicalismo y que no los he visto yo todavía dar el paso a un partido político o perder perspectivas sobre lo que es el sindicalismo. En ese sesgo, seguramente porque a mis invitados los escojo yo, decidí invitar a don Albino Vargas, quien es sindicalista y por muchos años es secretario general de la ANEP, y por otro lado también a don Rodrigo Aguilar, quien, lo leo porque el nombre es largo, hoy por hoy es el secretario general del Consejo Sindical Unitario de América Central y del Caribe, o sea, una posición muy significativa, representando prácticamente a Costa Rica y presidiendo un consejo que representa prácticamente la mitad de América Latina. Bienvenidos a ambos, un placer tenerlos acá. Quisiera arrancar brindando. Bienvenidos. Un verdadero honor, muchas gracias. Con ellos vamos a estar durante esta hora. Ya regresamos. Estamos a un mes de la elección y quiero decirle a todas y todos que nuestra campaña no se detiene, está cada vez más viva. Hoy es más importante que nunca salir a votar. El pueblo es quien tiene que elegir el camino. Ningún partido, ningún candidato puede tomar ese derecho que tanto nos costó. Recuerde, esta elección es entre el continuismo que todavía no se ha ido y la renovación que ya despunta. Entre una liberación nacional que se aferra al poder y miles de costarricenses que le dicen no a la política clientelista. Con Costa Rica no se juega, con la democracia no se juega. Y este 6 de abril el pueblo tiene que salir a votar para juntos elegir el cambio. Para mí será un gran honor ser su presidente, pero para eso necesito su voto y escuchar su voz. Salgamos el 6 de abril y hagamos historia. Para ganar, me sigue faltando un voto, el suyo, porque con Costa Rica no se juega. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Ahora usted puede comprar la casa que siempre quiso con una cuota a su alcance. Banco Nacional, más cerca de usted. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone. Mientras se cepilla los dientes. Cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro
lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. La Universidad de Costa Rica y el SICAP le invitan a la charla La Administración Pública en Costa Rica, con la participación de los diputados electos Otón Solís y Carlos Arguedas. Si desea más información sobre esta charla, puede llamar al teléfono 2511-3748. Llame ya, porque el cupo es limitado. Vamos a analizar el sindicalismo de Costa Rica y lo vamos a meter en América Latina. ¿Cómo Albino Vargas, después de una experiencia vasta, cómo podría analizar qué síntomas positivos y negativos tiene el sindicalismo hoy por hoy en Costa Rica? Bueno, primero, una caracterización del sindicalismo en Costa Rica, yo le diría que no hay movimiento sindical en Costa Rica. No hay movimiento sindical. No, lo que hay es un archipiélago de gremios, de organizaciones laborales, profesionales, grandes, medianas, pequeñas, que a veces tienden puentes, a veces los rompen, a veces los juntan. Y me parece que eso si lo comparamos con otras realidades, pues efectivamente lo que tenemos es un conjunto de sindicatos en Costa Rica. La segunda característica que nosotros podemos puntualizar es que es en esencia sindicalismo del sector público. Sindicalismo del sector público, gremios grandes, gremios pequeños, Y eso que gremios usted representa medianos. al sector privado también, ¿verdad? Bueno, el sector privado es una quimera, eso es un proyecto, eso es un sueño, ¿verdad? Porque bien sabemos que en términos generales en Costa Rica la palabra sindicalismo en las empresas privadas es una palabra maldita, es sinónimo de despido, ¿verdad? Por eso nos hemos matado en uno de los grandes temas de la ANEP y de otros grupos que trabajan con ANEP, que se llama la reforma procesal laboral. 15 años de llevar en esto, y bueno, lo habíamos logrado en esta legislatura, ¿verdad? Con 2 debates de lujosas mayorías, pero la presidenta Chinchilla se jaló la torta y lo vetó, ¿verdad? Lo vetó. A pesar de que en primer debate la reforma procesal laboral tuvo 44 votos y en el segundo 40 votos. Hasta el partido de gobierno la votó. Y es un proyecto que pretende, digamos, no solamente acelerar los procesos laborales en sede judicial, ¿verdad? Para abaratarlos, que todo el mundo gane y que se reduzca sensiblemente la mora judicial en lo laboral, sino que también es un proyecto destinado precisamente a que el país se ponga al día con sus compromisos de reiterado incumplimiento con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. En su mejor momento, la reforma procesal laboral tuvo incluso el respaldo de la Unión de Cámaras, la UCAEP, y después deshonraron su firma y le quitaron el apoyo, básicamente por las presiones del gran empresariado bananero y piñero. Incluso es un tema que tratamos cuando don Johnny Araya estaba en auge. A él se le planteó la importancia de este proyecto, nos dijo que estaba de acuerdo, pero creo que en casa presidencial lo zancadillaron, ¿verdad? Lo zancadillaron. ¿Y qué dijo la presidenta cuando veta? ¿Sobre qué sustenta su veto? Yo creo que la presidenta no tiene ni la menor idea de qué fue lo que vetó. A ella le pusieron el veto redactado, ¿verdad? Ella objetó diríamos nosotros, un contrasentido, porque en la reforma procesal laboral existe una regulación donde en aquellos servicios esencialísimos para la vida, para la seguridad de las personas, para la salud de las personas, la huelga quedaría radicalmente prohibida y a su vez los trabajadores no quedan indefensos porque queda la obligatoriedad del arbitraje y la obligatoriedad de la negociación colectiva. Por ejemplo, a nadie se le ocurrió pensar que los policías de las cárceles hagan una huelga, que dejen botados los puestos de vigilancia. Eso es de lógica.
o a nadie se le ocurriría llamar al 911 y mi chiquita se me está muriendo porque tiene un ataque al corazón. No, señora, no le podemos atender porque estamos en huelga. O se me está quemando la casa y llamas a los bomberos y no podemos ir porque estamos en huelga. O sea, ahí quedó una regulación para que esos sectores súper sensibles y que de lógica no pueden tener huelga, tengan arbitraje y negociación colectiva. Doña Laura, o los que la malaconsejaron querían una prohibición rotunda y total, radical, ¿verdad? Sobre todo en el sector salud. Pero eso es como lo visible. Lo de fondo es, en realidad, que los grandes consorcios, yo diría bananeros y piñeros, están decididos a que bajo ninguna circunstancia se desarrollen los sindicatos, ¿verdad? Entonces, esa es como la segunda característica. Y la tercera característica, ya le dije, archipiélago, casi todo sector público. Y la tercera, bueno, es que hay unas organizaciones que creen que todo se resuelve diciendo no a todo, en mi criterio. No y no y no y no. Entonces la pancarta es no y no y no y no. Y hay otras organizaciones como la que este servidor suyo representa que decidimos complicarnos la vida, ¿verdad? Estudiando la realidad nacional y haciendo propuestas, ¿verdad? Como las que están en este compendio, que son 10 años de historia de ANEP, con otros grupos sociales en reforma fiscal, en el tema de la caja, la misma reforma procesal laboral, el trabajo decente, economía social, etcétera. Son propuestas formuladas desde el sindicalismo pensando en aportar al abordaje de lo que nosotros vemos como el problema número 1 de la sociedad tica de hoy, que no es ni la corrupción, ni el narco, ni la violencia, ya graves de por sí, sino la desigualdad. La desigualdad. Interesante, porque se me adelanta Albino, porque fuera de cámaras yo le hacía el comentario a ambos que a veces yo siento que hay una crisis muy similar entre los partidos políticos y los sindicatos, así como encuentro una atomización, que Albino hacía referencia, en el sindicato donde encontramos 8 o 10 sindicatos en el ICE y otro poco grande también en la caja, y se empieza a especializar el sindicato y pierde esa visión grupal. En esa atomización, Rodrigo, vos que estás en un amplio marco de Centroamérica y del Caribe, que me imagino que también en un constante intercambio en América Latina, ¿está padeciendo el sindicalismo en el resto de la región lo mismo o es una característica particular del sindicalismo en Costa Rica? Bueno, mira, no es una característica particular, es una característica muy común en todos los países de la región, de la subregión, para decirlo mejor, porque si nos vamos a México, nos vamos a Argentina o a Brasil, la cosa cambia. Primero que todo, la particularidad que tiene Costa Rica es que el 67% de su fuerza sindical, que es un 10% de la población ocupada, el 67% del sector público y cerca de un 23% del sector campesino. No hablemos de la gente que está en empresas multinacionales, sino del sector campesino que lucha por la tierra, que tiene su parcelita, y en el sector privado no hay, si acaso, un 3% dentro de ese 10% que conforma el volumen de la afiliación. Esto tiene raíces históricas en Costa Rica, que el mismo Código de Trabajo, la gente lo siguió y eso provocó un problema. Entonces el Código de Trabajo dice que ahora con 12, antes con 20 trabajadores se puede hacer un sindicato, que 2 sindicatos o más pueden hacer una federación y 2 federaciones o más pueden hacer una confederación. Entonces yo me quiero quiero salirme de aquí y me paso a España o Alemania. Los trabajadores en las distintas empresas públicas o privadas se afilian a una central sindical, a comisiones obreras o a UGT en el caso de España. No a los sindicatos, se afilia
Después abren la organización, las comisiones obreras regional, las comisiones obreras provincial, la comisión o la DGB alemana, que es una sola central, y sí, después de eso se forman los sindicatos, después de la central. Pero vea, aquí hay 189, 190 sindicatos del sector público. ¿Aquí en Costa Rica? Sí, señor. 190. Sí. Quizá más. En Alemania, Impresionante. en Alemania hay uno solo. Uno solo. Esa es la gran diferencia. Usted se va a Brasil y se encuentra el sindicato de metalúrgicos, es uno solo. Se va a Argentina y UOCRA es el sindicato de la construcción, es uno solo. Es un sindicato poderoso que tiene canal de televisión, pues tiene poder. Pero con ese fraccionamiento aquí, que se dio por muchos orígenes desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político y hasta caracteriológico, porque alguien se enojaba con una organización, no quedaba electo y se iba a hacer otro sindicato. O por tener sombrero y no tener ideas. Entonces, Sombrero, no ideas. Eso ha producido toda esta situación que a veces es difícil que pueda avanzar. Bueno, precisamente por eso existe una propuesta a nivel continental, a nivel de la Confederación Sindical de las Américas, que nosotros estamos siguiendo, estamos tratando de integrar a los sindicatos a esa propuesta, y en el caso de la Confederación de Trabajadores Renovaron, ya tiene algunos sindicatos que están trabajando, que es la autorreforma sindical. Es una revisión de si como estamos podemos responder al mercado de trabajo y al mundo laboral, podemos responder adecuadamente a todos los cambios que se han hecho, o si tenemos que cambiar. Como dice nuestro secretario general del continente, Víctor Val, dice, queremos más afiliados y menos sindicatos. O sea, hay que hacer una revisión profunda. No se justifica que en una institución haya, o en instituciones, los bancos tienen como 8 o 9 sindicatos, no se justifica, no hay un solo afiliado del sector privado, los bancos privados. Y eso no beneficia esa debilidad de 190, de falta de agrupación. No se dan cuenta los sindicatos que el gran beneficiado es el patrono en esa atomización de ideas. Por supuesto. Aún así, digamos, los sindicatos costarricenses en coyunturas estratégicas han asumido roles históricos importantes. Es decir, pese a los jalonazos de pelo entre los dirigentes, ¿verdad? Y pese a las consignas en un lado y las propuestas en otro, yo le puedo decir que en los últimos 20, 25 años ha habido momentos históricos relevantísimos, porque después de la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Y con el auge del neoliberalismo y la extinción de la izquierda en esos momentos, fíjese usted que en el caso costarricense la defensa del modelo social cayó en los sindicatos. Cayó en los grandes sindicatos, ¿verdad? Eso uno lo tiene que decir con orgullo, Rodrigo, porque eso tiene que registrarse. Y si no hubiera sido por los sindicatos, el ICE no existiría, el INS no existiría, los bancos del Estado no existirían, la caja quizás estaría en peor condición en la que está ahorita. Porque en aquellas jornadas, cuando el Partido de Liberación Nacional renegó de su ideario socialdemócrata, ¿verdad? Y la unidad también se casó con el neoliberalismo, de ahí esas banderas pasaron a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales, y nosotros estuvimos ahí, los del ICE estuvieron ahí, los del Herrero estuvieron ahí, los del INS, y epopeyas como el Combo ICE, el gigante movimiento del No al TLC, que fue un movimiento ciudadano, pero básicamente financiado por los sindicatos. Yo le puedo decir a usted que la millonada que gastamos organizaciones financiando la campaña del No al TLC,
Más antes habíamos tenido aquella huelga magisterial histórica en el gobierno de José María Figueres, el mismo movimiento nacional contra la revisión técnica vehicular, el 2004, sí, con la eso, caída claro. de 6 ministros, ¿verdad? Sí. Estuvimos ahí. Y me parece que efectivamente lo que uno podría llamar, se generó un empate estratégico de fuerzas, que yo diría que se rompió con el referéndum del no al TLC en el 2007. Y esa parte de la resistencia social tuvo en los sindicatos una columna vertebral. Estamos a un mes de la elección y quiero decirle a todas y todos que nuestra campaña no se detiene, está cada vez más viva. Hoy es más importante que nunca salir a votar. El pueblo es quien tiene que elegir el camino. Ningún partido, ningún candidato puede tomar ese derecho que tanto nos costó. Recuerde, esta elección es entre el continuismo que todavía no se ha ido y la renovación que ya despunta. Entre una liberación nacional que se aferra al poder y miles de costarricenses que le dicen no a la política clientelista. Con Costa Rica no se juega, con la democracia no se juega. Y este 6 de abril el pueblo tiene que salir a votar para juntos elegir el cambio. Para mí será un gran honor ser su presidente, pero para eso necesito su voto y escuchar su voz. Salgamos el 6 de abril y hagamos historia. Para ganar, me sigue faltando un voto, el suyo, porque con Costa Rica no se juega. Lávese las manos con frecuencia. Quien se lava las manos al menos 5 veces por día, reduce a la mitad las enfermedades respiratorias. No basta con hacerse un lavado rápido. Use jabón antibacterial. Restriegue entre los dedos y enjuague con abundante agua. Lávese debajo de las uñas todas las noches. Ese lugar es el escondite perfecto para los gérmenes y el 75% de la mugre está ahí. El agua no es inagotable y en verano sus fuentes disminuyen. Cierre la llave cuando se enjabone, mientras se cepilla los dientes, cuando lave los trastes. Riegue el jardín muy temprano o de noche. Y el carro, lávelo con balde. El agua es vida. Cuidémosla. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Esta gastronomía va acompañada con la experiencia del chef Rodrigo Salazar. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea, la cual nos transporta a un mundo vinícola. Cuenta con varios ambientes para disfrutar, en los cuales cada momento será único. Además del restaurante, Vinomundo cuenta con 2 cavas, Los Secretos y Las Historias, además de un salón de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para más información puede llamar al teléfono 2249-4715. Menos cuota, más casa. Solo con el Banco Nacional. Le financiamos el 100% del saldo de su hipoteca para que pueda reducir la cuota mensual que paga hoy por su casa. Banco Nacional, más cerca de usted. La Universidad de Costa Rica y el SICAP le invitan a la charla La Administración Pública en Costa Rica, con la participación de los diputados electos Otón Solís y Carlos Arguedas.
Si desea más información sobre esta charla, puede llamar al teléfono 2511-3748. Llame ya, porque el cupo es limitado. En eso que estás tocando, Elvino, y se lo planteo a Rodrigo, cuando el movimiento de la caída del muro de Berlín lo genera un movimiento sindical, Solidaridad en Polonia. Sí, es correcto, a partir de ahí. Resulta que Solidaridad en Polonia se opone a un gobierno de extrema izquierda, a una dictadura ideológica, y uno de los grandes luchadores que había estado al interno de todo ese movimiento y con mensajes muy claros, tratando a veces de disimularlos un poco, era Juan Pablo II. Hay una alegría en relación a la caída del muro de Berlín, pero algunos piensan que es el triunfo de las ideas liberales en exceso, esas que solo piensan en el derecho a la propiedad, no en el derecho a la vida ni en el derecho a la libertad. Y resulta que inmediatamente el Papa Juan Pablo II, que era apreciado por esa lucha contra la caída del muro de Berlín, empieza a ser etiquetado como comunista. Claro, porque Juan Pablo II advirtió que el péndulo se fue completamente al otro lado y que él habló del capitalismo salvaje y muchos planteamientos de él se ocultaron por lo que yo llamo los latifundios mediáticos globales, ¿verdad? Y yo diría que Juan Pablo II, si se quiere, dejó algunas cosas que hoy con más ímpetu están siendo retomadas por Francisco. Ese es el Papa tema. Francisco. Ese es el tema Porque porque tendemos en nuestro país, y creo que será culpa de algunos líderes de los sindicatos, a enfocar al sindicalismo, Rodrigo, como algo estrictamente izquierdoso. Algo que también los patronos de alguna medida promueven, cuando efectivamente si hay algo de izquierda en los sindicatos es la defensa del trabajador, del más desvalido. Pero ¿cómo hacer para nosotros empatar esos intereses y que el patrono, Rodrigo, entienda que el patrono y el obrero o el trabajador son consustanciales, que no podemos verlos como disociados? ¿Qué planteamiento hay al respecto? Bueno, primero que todo, uno entiende que se vivió una guerra fría en este país. En algunos países de Centroamérica la guerra fue caliente. En El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua fue caliente. Aquí fue fría. Y por supuesto una de las víctimas fue el movimiento sindical, al que trataron de estigmatizar como sindicatos. Es decir, para los que estaban en esa guerra fría, todos los sindicatos eran comunistas, toda la gente era comunista. Sí, no había todavía hoy la gente. Y hoy siguen algunos opinando y diciendo que todos son comunistas. Pero, ¿qué es la izquierda? Eso es lo primero que hay que debatir. O sea, para nosotros es de izquierda todo aquel que tenga un pensamiento social. Y entonces, bueno, podría ser que sea de izquierda dura, de izquierda light, de izquierda... Hay muchos tipos de izquierda. Y se han visto incluso en el ámbito ya de manejo del Estado, que no es lo mismo la izquierda de Brasil que la izquierda de Venezuela o Nicaragua. O no es lo mismo la izquierda de Uruguay a la izquierda de Nicaragua. Son dos mundos distintos. Pero que sí existe una concepción, es de que el Estado tiene que tener fuerza. Y que eso es lo que han promovido los otros, los que vinieron a destruir el Estado social de derecho, que el Estado tiene que un rol que cumplir, y es fundamentalmente distribuir la riqueza que se genera. ¿Sí? Porque ¿para qué queremos crecimiento económico si no hay distribución? Y lo que se genera es desigualdad y pobreza. Don Rodrigo, fíjate que por lo menos en el caso nuestro y en esta etapa de nuestra vida, digamos, uno quisiera, digamos, darle
un rumbo al sindicalismo tico centrado en nuestras raíces históricas. Es decir, si nosotros pudiéramos saber, enseñarle a la clase trabajadora quién fue este señor, ¿verdad? Juanito Mora Porras, ¿verdad? Y cuál era su pensamiento social y por lo que luchó y murió. Pero si acaso hace 10 años lo hemos revivido, ¿verdad? Claro, si acaso, pero sí, ni siquiera había llegado un folleto de marxismo. Sí. Cuando este hombre pensaba en lo social, en el pobre, en el desvalido, en hacer política pública. Es que, cuando uno oye a Rodrigo Facio también. Claro, exacto. En los años 40, por eso, es que este país sin fue, ser comunista. Este país fue maravilloso, pero fíjese usted que la reforma social que todavía tenemos fue una cosa inédita en América Latina. Una alianza... Sí, éramos de avanzada. Éramos de avanzada. El Partido Comunista entonces, que tiene un papel innegable en la historia del país y que no se puede renegar de ese papel, Monseñor Sanabria y la Iglesia Católica y Calderón Guardia, y eso fue una cosa extraordinaria, exactamente, pero figúrese usted que pasa lo del 48, triunfa don Pepe, y don Pepe le da la espalda a los oligarcas que lo financiaron. Y dice, no señores, voy a legalizar al Partido Comunista y la Central Sindical de ellos, pero ni quito la caja ni quito el Código de Trabajo. Y más bien, don Pepe hace lo que Fidel Castro hizo 10 años después en Cuba. Don Pepe lo hizo aquí en 1949. Nacionalizó la banca. Cierto. Y el segundo gobierno que lo hace en América Latina es Fidel, 10 años después de don Pepe, ¿verdad? Yo recuerdo que, jovencillo, para mí Liberación Nacional empezó a morir cuando don Pepe todavía en su lecho de muerte y todavía completamente lúcido, dejó una carta que se la ocultaron al país, una carta donde don Pepe advertía: no rompan el monopolio de la banca, no rompan el monopolio de las cuentas bancarias. ¿Se acuerda que se hizo en el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, ¿verdad? Entonces, inclusive el sindicalismo era una vertiente, había una vertiente sectorial dentro de liberación y había una vertiente de la vieja izquierda, ¿verdad? Porque también recordemos que parte del estigma, don Rodrigo, es que el sindicalismo, después de los hechos del 48, quedó en el bando perdedor de las elecciones, de la guerra civil del 48. El sindicalismo de la época era del PC, de la Vanguardia Popular, y perdió la guerra y fue proscrito y exiliado una gente y asesinado dirigentes. Ahí tenemos una herencia, que honrar una herencia, que es reivindicar los sindicalistas que fueron fusilados, sacados de la PENI y fusilados por la espalda, ya por lo que se llama la matanza del Codo del Diablo, ¿verdad? Se los iban a llevar para la zona atlántica y los bajaron a mitad de camino y les dicen, pues, están libres, y les dispararon por la espalda. Esa es una parte de la historia nacional que también tenemos que reivindicar. Pero lo que le quiero decir yo es que relanzar el sindicalismo tico tiene tanto contenido en nuestra propia historia nacional, ¿verdad? En nuestra propia historia, porque si a mí me preguntan mi ideología, la mía, un día en La Nación, un tipo en La Nación me hizo una pregunta y digo, mira, yo soy socialdemócrata cristiano de izquierda. Y se queda el tipo así. Bueno, pues que la historia nacional, nuestra institucionalidad social, el Código de Trabajo, lo que hizo don Pepe, lo que hizo Calderón, lo que hizo Rodrigo Facio, era una mezcla de esas filosofías: socialismo científico, humanismo cristiano y las ideas de don Pepe, que eran genuinamente socialdemócratas, ¿verdad? Entonces, imagínense qué riqueza, y es un poco lo que hemos tratado todos estos años de recoger en los planteamientos de la ley. Sí, porque yo decía que los partidos políticos y los sindicatos me parecen en eso, que han dejado de pensar. Pero a vos te veo inquieto hace rato, Claudio, sí, al tema. Es importante destacar esto. A nivel de la subregión, si usted va a Panamá, la fuerza sindical radica en el sector privado. Al inverso. Antes en Panamá más bien no se podía inscribir un sindicato del sector público. La federación siempre tuvo problemas para inscribirlo. En El Salvador no se podía inscribir sindicatos del sector público, hasta hace poco que aprobaron el convenio 87 y 98. La mayoría de los países desarrollaron el sindicalismo en el sector privado. Costa Rica tiene
no hubo guerra a balazos, salvo lo del 48, sí. Pero no ha habido matanzas de dirigentes como ocurre en Guatemala. Bueno, pues los empresarios tuvieron una visión y un mecanismo y una forma de actuar que no permitieron la formación de sindicatos en la empresa privada. Y es ahí donde está el gran problema del movimiento sindical. O sea, entendámoslo bien. Que inclusive se refleja en la desigualdad de salarios, de garantías. Hay casi que uno 2 millones, sector, hay casi 2 millones de trabajadores de población, poquito más de población económicamente activa, pero casi los 2 millones de población ocupada. De eso, el sector público representa un 12%. Un 12% aproximadamente, y el sector público tiene 210,000 personas afiliadas en todo el movimiento sindical del sector público. Hay aproximadamente un 60% de eso. Entonces, ¿qué pasa con el 1.600.000 o el 1.700.000 o el 1.800.000 de trabajadores del sector privado? Bueno, que intentan formar un sindicato y los despiden. Van a los tribunales y duran 6 años para resolver el problema. Y la ley esa vetada regulaba esa posibilidad. Venía a resolver en gran medida ese problema. Porque la importancia, no solo por eso, yo te voy a dar un ejemplo. Hay un estudio del Banco Mundial que dice que en aquellos países donde hay sindicatos y hay negociación colectiva, como Alemania, Inglaterra, Suecia, Francia, los nórdicos, Finlandia, la elevación de la vida es superior a la de cualquier parte, porque hay derecho a negociar las condiciones de trabajo. El ocio, por ejemplo, en Alemania es impresionante. El ocio es parte de la rentabilidad económica. Y no se negocia como aquí, que el Código de Trabajo dice que las convenciones colectivas son por empresa. No, allá se negocia, la negociación colectiva es de carácter nacional. Por rama. Por rama de producción. Entonces hay una variante enorme con respecto a lo que nosotros estamos viviendo. De ahí que por eso nosotros decimos, bueno... Pero la ley esa no evitaba esa atomización. No, pero permitía, digamos... una más seguridad de organización. La ley lo que hace es que la gente hacía sindicatos por empresa y no sindicatos industriales o sindicatos por rama de producción, que eso es lo lógico. Sí, claro. Y que eso es lo que ahora se está ventilando a través de la autorreforma sindical. Es virar un cambio, si tenemos aquí 35, 36 sindicatos en las municipalidades, en un conglomerado de trabajadores que no llega a los 13,000 en todas las municipalidades, ¿cómo es posible eso? Cuando debería haber entonces un solo sindicato que represente una sola fuerza. ¿Cómo es posible que en la Caja haya 39 sindicatos? O 40, ¿no? Impresionante. Pero ese es un problema, bueno, que se generó por eso mismo, porque ni siquiera por sindicatos de empresas. Los sindicatos aquí se comenzaron a hacer por gremios. O sea, yo formo parte de un sindicato, soy fundador del SEC, y el SEC en un principio era Sindicato de Educadores Costarricenses. Y no fue, eso fue... desde el 69 hasta más o menos el 86 que lo transformamos en un sindicato incluso. Estamos a un mes de la elección y quiero decirle a todas y todos que nuestra campaña no se detiene, está
cada vez más viva. Hoy es más importante que nunca salir a votar. El pueblo es quien tiene que elegir el camino. Ningún partido, ningún candidato puede tomar ese derecho que tanto nos costó. Recuerde, esta elección es entre el continuismo que todavía no se ha ido y la renovación que ya despunta. Entre una liberación nacional que se aferra al poder y miles de costarricenses que le dicen no a la política clientelista. Con Costa Rica no se juega, con la democracia no se juega. Y este 6 de abril el pueblo tiene que salir a votar para juntos elegir el cambio. Para mí será un gran honor ser su presidente, pero para eso necesito su voto y escuchar su voz. Salgamos el 6 de abril y hagamos historia. Para ganar me sigue faltando un voto, el suyo, porque con Costa Rica no se juega. Somos Telecable Empresarial, su aliado en telecomunicaciones y conectividad. Le ofrecemos la red más estable y confiable de Internet por fibra óptica. Enlaces de datos por fibra óptica con capacidades de hasta 10 gigas. Telefonía fija empresarial con paquetes a su medida. Y un gran portafolio de soluciones bajo servicios administrados. Telecable Empresarial, las soluciones tecnológicas que más le convienen. Por ese miércoles que costó tanto madrugar. Por aquel desastre que nadie esperaba limpiar. Por las horas extra después del trabajo. O simplemente por ser la última en ir a dormir, usted merece el mejor crédito, Creditón Popular. Para disfrutar las vacaciones o cumplir sus propósitos de año nuevo, solicite su préstamo hoy mismo. Llámenos al 2202-2020 en cualquier parte del país. Obvio, con el Banco Popular. Promotor nacional de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Costa Rica 2014. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes. Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Cuidado con los sitios públicos. Muchas personas no se lavan las manos después de usar un baño público y tocan la puerta al salir. Cuídense de las superficies sucias, como las puertas, el control remoto o los carritos de supermercado. Recuerde, jamás estornude al aire, lávese las manos regularmente y detenga el contagio. Los sindicatos comprenden la trabajadores necesidad de la de esa moda también en esos países que hablábamos, de las alianzas públicas-privadas. ¿Las entienden los sindicatos nuestros? Tal vez antes de eso, porque es importante este dato. Sin querer queriendo, la reforma procesal laboral viene a llenar el vacío o la grave denuncia que hizo el 19º informe del Estado de la Nación. Y en ese país todo el mundo le cree al Estado de la Nación. Así que no es un dato... Cuando les conviene. No es sí, cuando les conviene, pero no es un dato sindical. Dice el Estado de la Nación que en Costa Rica, de cada 10 trabajadores con empleo formal, a 6 se les viola al menos uno de los derechos laborales fundamentales. O a la inversa, solo 4 trabajadores de 10 tienen pleno respeto de sus derechos laborales. Hablamos de uno, pero ¿verdad? En ese otro 60%, a uno que se le violan 2, 3, 4, se le viola el 5, aguinaldo, 6, no se le pagan extra, le dan, lo despiden, no le dan debido proceso, en fin, lo que usted quiera, ¿verdad? Lo que usted quiera, pero se le viola al menos un derecho laboral. La reforma venía a resolver eso. Pero además está la ofensiva antisindical que muchas empresas pretenden desnaturalizar el concepto de clase del trabajo y entonces dejaron de llamarle a sus empleados trabajadores y le ponen colaboradores. Sí, claro. Por favor, la contradicción entre capital y trabajo es más latente que nunca. Y no los despiden, los desvinculan. Y los desvinculan, ¿verdad? Ahí no se llama despido, se llama desvincular, ¿verdad? O sea, hemos llegado a esas, por un lado es ridiculez, pero por otro lado
expresa, digamos, una ideología de explotación laboral tratando de invisibilizar la relación asalariada que siempre seguirá existiendo. Ahora, lo público y lo privado. Bueno, efectivamente, esos son... Porque a mí se me da la impresión de que los sindicatos se quedaron muy pegados en los 60s y en los 70 y no se dan cuenta que el mundo ha evolucionado, ¿verdad? Bueno, hay mucho de eso, hay algunas, yo diría... Hay que actualizarse también. Dentro y fuera del país que creen que todo te lo va a resolver el Estado. O al revés, que todo te lo resuelve el manual ideológico, ¿verdad? Es decir, efectivamente, y entonces... con base en el manual ideológico, de según la izquierda en la que estés, vos crees que vas a resolver. No, hoy en día, en nuestro criterio, por lo menos en el de nosotros, hay que pensar en fórmulas nuevas como esa que estamos tratando de perfilar, que llamamos sindicalismo ciudadano. Sí, nosotros pensamos que manteniendo, porque hay algo que aprendimos, la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos. Las organizaciones sociales y los sindicatos también hacemos política. Nunca ha sido monopolio. Tal vez estuvieron dormidos en algún momento. Exacto. Entonces ahora sindicalismo sociopolítico en un tiempo, lo digo, en la corriente que usted representa, latinoamericana, sindicalismo ciudadano, en lo que nosotros estamos pensando que es efectivamente el sindicalismo aliado de la ciudadanía en el marco de los servicios públicos que esta ciudadanía necesita para mejorar su calidad de vida y para reducir la desigualdad. Entonces el sindicato en la comunidad denuncia, se matricula con la comunidad, vela por la eficiencia, por la eficacia de los servicios públicos, combate la corrupción, combate la vagancia y el ocio en la administración pública, municipal, nacional, regional, ¿verdad? Y convertimos al sindicato en un aliado de la gente en la demanda de provisión de servicios públicos para un mejor calidad de vida. En eso que estás diciendo. En eso andamos. Sí, en eso que estás diciendo. A veces yo siento también que los sindicatos caen en el mismo síndrome de los partidos políticos. Defender a sus agremiados solamente por el hecho de que son agremiados, independientemente de que estén haciendo las cosas mal, que tengan un incumplimiento con su labor. ¿Cómo hacer también para que el sindicalismo comprenda que no solamente defiende derechos, sino que detrás de eso también hay un grado alto de responsabilidades que tienen que ser cumplidas por todos sus agremiados? Claro, en nuestro criterio, ¿verdad? Yo no quiero involucrar a nadie, hay que romper tabúes en ese sentido. Yo creo que hay que romper tabúes en ese sentido. Y por lo menos nos hemos comprado una bronca terrible que quizás usted la ha oído hablar, que es el tema del desenganche del sistema salarial de los médicos de Costa Rica, que nosotros consideramos que eso debería cambiarse, pero también nosotros no tenemos miedo y creo que el empleado público eficiente, eficaz, honesto, no tiene por qué temerle a nuevos esquemas de evaluación del desempeño. Porque le voy a ser honesto, mire, afortunadamente el sector público en Costa Rica ha sido fundamental para evitar que esto se hubiera para que este país se hubiera ido al precipicio de la desigualdad profundamente, pero nosotros tenemos que pensar que nosotros, los empleados públicos, les sirven a la ciudadanía, no les sirven a un gobierno determinado. Cuando te topé hace algunos días en un centro comercial, vos venías, Rodrigo, impresionado de Uruguay, de haber compartido, de haberte dado cuenta cómo estaba funcionando el sindicalismo en Uruguay. ¿Qué encontraste tan extraordinario? Que me lo contaste a mí, pero contáselo a los televidentes en Uruguay, que venías vos tan impresionado. Bueno, es algo sumamente interesante. En Uruguay solo existe una central sindical. Lo que hablabas antes, caso de Alemania. Se llama el PIT-CNT. Pero eso no significa que es de pensamiento único. Ahí están varias corrientes, 3 corrientes muy fuertes al interior. Y discuten, forman los programas, trabajan por objetivos. Entre ellos tienen diferencias grandes, pero cuando salen a la calle, cuando salen al público, van con una sola posición. Y entonces tienen capacidad de negociar políticamente con los partidos progresistas, porque es una fuerza
muy, pero muy representativo. Tienen capacidad de negociar precisamente convenciones, bueno, aquí le llamamos convenciones, allá negociación colectiva por rama de producción o por sector. Tienen unas capacidades muy diferentes a las nuestras y tienen afiliado a la gente del sector público y comprendieron cuál es la dinámica de los cambios que se están dando. Y es que yo quería tocar eso, porque el problema es que en este país está centralizado todo en el sector público, en su gran mayoría. Pero si vamos a hablar con las 3 centrales de Honduras, las 3 centrales de Honduras están discutiendo cómo afilian a la gente de la economía informal. En el caso de Guatemala, la economía informal sobrepasa el 80%. En el caso de, bueno, el trabajo informal en Honduras es de más del 60%. En el caso de Costa Rica ya está en el 41, 43, según nos lo dice el INEC. Hay una economía que ha cambiado totalmente. El movimiento sindical, como todos sabemos, nació con la industrialización. Es decir, nace paralelo al cooperativismo a través del desarrollo industrial. Pero hoy las cosas han cambiado, hoy las empresas se deslocalizaron, hoy las empresas utilizan una serie de instrumentos para abaratar los costos de regulación de las jornadas, de regulación de todas las cosas, trabajo a domicilio, sistemas de contratación, ¿no? La gente no sabe quién es su patrono. En una construcción, un maestro de obras contrata al trabajador, le paguen un sobrecito en efectivo y él no sabe quién es el patrono. Eso no se daba en el sector industrial, entonces había un sindicalismo con una estructuración que hoy ha cambiado. Hoy en Costa Rica la fuerza laboral, el crecimiento del empleo ha estado en el comercio y en los servicios, no la industria. ¿Y esos 190 sindicatos a cuántos costarricenses pueden afiliar? No hablemos de porcentaje. Son 210.000 afiliados. 210.000 por 5 de familia, ¿qué estás hablando? 1 millón de personas están representadas en los sindicatos del sector. 210.000 por todos. Y con los las familias afiliados que hay en toda la puedes estar hablando de que más o menos 25. Y de esos solo un 12 son del sector privado. Esos 200. Así es. Entonces, ¿es preocupante el tema? No, por supuesto que estamos preocupados y estamos trabajando en función a eso. O sea, algunos sindicatos nuestros ya han intentado ir a los call centers, afiliar a la gente. Todas esas empresas, oiga, penetrar en una zona franca, me echan la policía. Sí. Si ¿cuántos años tiene Rodrigo de estar en el sindicalismo? Bueno, yo comencé en el sindicalismo desde el año 1969 como cofundador del SEC. A los 8 años de haber sido, trabajé en las bases. Ahora les pregunto una curiosidad. Y después entré ya 8 años después ya a la dirección del sindicato, primero en una vocalía y ya después entremos a curiosidades, pues ya se nos va el tiempo. A participar en eso. Los dos tienen vasta experiencia ahí. Un presidente o una presidente, no sé, con el que el sindicalismo haya tenido mejor comunicación desde esos 69, la época. Bueno, en mi caso, yo me considero sindicalista después del muro de Berlín. Okay. Yo, por dicha, 90, 91. Llegué. Pero en estos 6 presidentes, don Abel Pacheco. Ese fue el más cercano con el sindicalismo. Don Abel Pacheco, uno cogía el teléfono y te lo atendía. ¿O te llamaba? Vos, de 69 adelante has visto más presidentes. Eso depende. Han habido momentos muy importantes porque a uno lo que le interesa es la negociación. Entonces uno ha encontrado a algunas personas permeables, otras no, para efectos de negociaciones. Algunos presidentes permeables. Alguien se está riendo de algo. Pero tampoco que hayan sido muy bondadosos, no.
pero sí se ha podido negociar con algunos. Pero a don Abel le sirvió de poco porque tuvo muchas huelgas. Bueno, es que don Abel, bueno, por lo menos comunicación es directa. que me da risa porque don Abel era muy coloquial, ¿verdad? Y entonces él estaba peleado con la nación. Sí, claro. ¿Sí? Él le decía la sopilota. Así sopilota. le decía a la nación la sopilota. Y me dice, mira, Albino, ya ordené que no le den publicidad a la sopilota. Y una vez me dijo, estaba con don Fabio Chávez y me dice, don Albino, te garantizo que en mi gobierno no se aprueba el TLC. Y efectivamente, en el gobierno de don Abel no se aprobó el TLC. Y pero él lo Estados gestionó, Unidos. Él lo mandó como el tercer año porque ya no pudo resistir la presión y porque nos decía una palabra que no se puede decir aquí en público, pero decía, pero es que ustedes están nerviando en salir a la calle. Y claro, y la gran salida a la calle, cuando tuvimos las condiciones para salir oficialmente ya en una gran masa, fue en noviembre del 2000, Abel fue 2002, 2006, ¿verdad? Sí, en noviembre del 2005, creo. Pero entonces... Y ya en octubre él no pudo resistir. Él lo mandó y me llamó por teléfono y dice, Elvin, ya no puedo. Don Abel, pero no, ya no puedo. Hagan lo que tienen que hacer ustedes. Y dice, pero no importa. Lo voy a enviar y te garantizo que no pasa el TLC en mi gobierno. Y así sucedió. Uno lo que podría decir es que hay, digamos, don Miguel Ángel Rodríguez planteó el tema de un encuentro con la sociedad, que fue muy importante. Bueno, que hoy la palabra que se usó, concertación, no es muy de agrado, pero se llegaron a acuerdos sumamente importantes, que después su hijo, con todo el respeto, lo echó a perder todo lo que se había acordado. Claro. Y Andresito. Se lograron, desde mi punto de vista, que lo único que queda es la ley de protección al trabajador, que no era lo que nosotros queríamos. No era lo principal. Queríamos otra cosa un poco. Pero bueno, eso fue lo único que quedó de en todo el Parlamento ese la proceso. cambiaron después. En el trámite la cambiaron después de la negociación. Y digamos, han habido algunos momentos en el gobierno de Miguel Ángel, de Abel, también, bueno, se discutió con el sector empresarial, con los cooperativismos, solidarismo, nosotros. Ahí está durmiendo el sueño de los justos la propuesta de Consejo Económico Social, que es una de las garantías que ha habido en otros países de Europa para poder avanzar. Holanda, por ejemplo. En Holanda, por supuesto. En España, bueno, ahora con este otro señor que está ahí es más difícil. Sí. Pero han habido, pero no ha sido la dinámica de los gobiernos considerar a la sociedad civil. Y hoy, y por ende a todas las organizaciones sociales, en este caso las sindicales, este gobierno que tenemos fue absolutamente nulo, no se pudo trabajar en nada con este gobierno. Y esperaríamos que el próximo que venga, nosotros hicimos un planteamiento en la Confederación. Hay un planteamiento y el primer punto que se plantea es el diálogo. ¿Sí? Como aquí una muestra, un esfuerzo que hicimos, Laura Chinchilla era presidenta electa. Diálogo social. Y nosotros le hicimos una propuesta a 500 dirigentes de base a nombre de la NEP y ni siquiera acuse el recibo de la señora. Termino con esto. Decía John Kenneth Galbraith, un hombre brillante, asesor de varios presidentes en los Estados Unidos. Cuando lo metían en el rollo ideológico decía, es que en el capitalismo el hombre explota al hombre y en el comunismo pasa exactamente lo contrario, el hombre explota al hombre. Entonces muchas veces perdemos perspectiva de las grandes luchas y de la importancia de buscar esos empates. Agradecerles a ambos la presencia, Rodrigo, Albino, la hemos pasado muy bien y espero que usted lo haya pasado igual de bien en su casa. Mañana repetimos el programa a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. El miércoles lo puede ver en YouTube. Y mientras tanto nosotros nos quedamos cenando aquí y los espero en 8 días. Un abrazo y a la distancia. Muy bien. Muchas gracias.